Cuando la tierra susurra, a veces no es el viento, es un alma que te recuerda que aún está contigo. ¿Y si las brisas repentinas no fueran solo viento? ¿Y si el vuelo de un ave, la forma de una nube o el brillo de la luz al atardecer fueran mensajes que cruzan desde otro plano? ¿Podría la naturaleza ser el idioma secreto de quienes ya no caminan físicamente a nuestro lado? En cada hoja que cae, en cada reflejo en el agua, existe la posibilidad de un encuentro. A través de la tierra, el cielo y los elementos, los seres queridos que partieron encuentran caminos para recordarnos que siguen presentes. Este es el misterio que se despliega cuando reconocemos las señales de que un ser fallecido te visita a través de la naturaleza. No se trata de supersticiones ni de simples coincidencias, sino de momentos cargados de un significado tan profundo que el alma lo reconoce al instante. Así lo entendieron culturas ancestrales de todos los continentes, para quienes la vida y la muerte eran solo estaciones distintas en el mismo viaje. En las próximas palabras te guiaré a través de señales que, si aprendes a reconocer, pueden transformar la manera en que percibes el mundo y la eternidad. Y al final, compartiré contigo una práctica ancestral que abrirá un puente vivo entre tu corazón y la sabiduría de la tierra. Primera señal: el mensaje del viento. Desde tiempos antiguos, muchas culturas han visto al viento como un mensajero. En la tradición celta, se creía que los susurros del viento eran voces de los ancestros que guiaban a los vivos, palabras invisibles que viajaban por los campos y bosques para llegar al corazón de quienes sabían escuchar. En algunas aldeas de Mongolia, los ancianos enseñaban a leer la dirección y la temperatura del viento para interpretar si traía noticias de seres del más allá o advertencias del mundo natural. En varios pueblos nativos de América, cuando una brisa inesperada acariciaba el rostro, se interpretaba como una caricia espiritual, un saludo de un ser querido que se manifestaba para recordarte que seguía contigo. Recuerdo la historia de Ana. Cada vez que pensaba en su abuela, sentía un soplo tibio de aire en el rostro, incluso en días sin viento. Ella solía decir: «Es como si me abrazara sin brazos, pero con el mismo amor». Con el tiempo, comenzó a notar que estos soplos llegaban en momentos clave, cuando estaba a punto de tomar una decisión difícil, cuando la tristeza la envolvía o cuando, sin razón aparente, sentía un vacío en el pecho. El viento no tiene forma, pero sí dirección. Puede oler a tierra húmeda después de la lluvia, a flores lejanas o a madera recién cortada. Puede susurrar suavemente entre las hojas o golpear con fuerza las ventanas como si llamara tu atención. A veces, incluso parece detenerse de golpe, como si hubiera cumplido su misión y se retirara respetuosamente. Puede surgir de pronto, en medio del silencio, y envolverte de un modo tan preciso que el corazón sabe que no es casualidad. No importa si estás en un bosque, junto al mar o en una calle vacía de la ciudad. Cuando el viento llega así, trae consigo algo más que aire. Si alguna vez sientes que sopla justo en un momento de recuerdo o necesidad, detente, cierra los ojos, escucha. Tal vez, en ese instante, alguien que amas ha cruzado el umbral para recordarte que no estás solo. Segunda señal: aparición de animales mensajeros. En las tradiciones chamánicas, los animales son guardianes y guías espirituales. Se dice que, a través de ellos, los mundos se tocan, que su presencia puede ser un puente vivo entre lo visible y lo invisible.
Algunos chamanes amazónicos afirman que los animales llevan en su mirada fragmentos de la conciencia ancestral y que cuando uno se presenta de forma inusual es porque una fuerza invisible lo ha enviado. Los cuervos, con su mirada penetrante y su plumaje oscuro como la noche, anuncian transformación y cambios profundos. En la tradición nórdica, eran considerados mensajeros de los dioses, capaces de viajar entre los reinos de los vivos y los muertos. Los colibríes, con su vuelo veloz y vibrante, traen alegría, esperanza y la certeza de que la belleza sigue presente incluso en medio de la tristeza. En muchas culturas indígenas de América, se les asocia con la resistencia del espíritu y la capacidad de encontrar dulzura en la vida. Las mariposas, tan frágiles y ligeras, son símbolo de almas que han cambiado de forma y vuelan libres. En Japón, una mariposa que entra en la casa es interpretada como la visita de un ser amado. En México, las antiguas creencias cuentan que las almas de los muertos eran acompañadas por un perro Xoloitzcuintle hacia el Mictlán, el mundo de los ancestros. Su figura, de piel oscura y mirada noble, se consideraba un guía fiel incluso después de la muerte. En otras culturas, la mariposa negra no es presagio de miedo, sino un espíritu protector que se asoma para velar el camino de los vivos. Cuando un animal aparece de manera insistente o se comporta de una forma que desafía lo habitual, un ave que se posa muy cerca y te mira fijamente, un zorro que se deja ver sin miedo, un gato que se queda observando un punto vacío con atención, abre tu percepción. Tal vez, a través de él, un ser querido esté encontrando la forma de acercarse. Tercera señal: luces y sombras naturales. En las horas de amanecer o atardecer, cuando la luz se vuelve dorada y suave, la frontera entre lo visible y lo invisible parece volverse más delgada. En ese instante, el cielo respira en tonos cálidos y la luz parece tener una densidad distinta, como si pudiera tocarse. Los rayos se filtran entre hojas y ramas, pintando el aire con motas brillantes que danzan con el viento. Es en esos momentos cuando algunas personas relatan ver destellos repentinos, brillos que aparecen y desaparecen, o figuras sutiles que se dibujan en el reflejo del agua, entre las ramas de un árbol o en el juego de las sombras. No siempre son formas claras. A veces es solo una silueta fugaz o un resplandor que parece tener intención, como si se detuviera un segundo más de lo que la física permitiría. Los druidas creían que la luz filtrada por los bosques era un portal por donde los ancestros podían acercarse a los vivos. Decían que, si uno permanecía en silencio, podía escuchar las historias de la luz, como si cada rayo fuera un hilo que conectaba los corazones de este mundo con el otro. En la India, durante ciertos rituales al amanecer, se sostiene que las almas descienden como rayos suaves para bendecir a quienes las recuerdan, tocando sus frentes y hombros con un calor que no viene del sol. Incluso hoy, en diferentes rincones del mundo, hay quienes sienten que los juegos de luz y sombra son señales vivas, un abrazo hecho de claridad, un guiño escondido en un reflejo. En la quietud, esos destellos se sienten casi como respiraciones del alma, manifestaciones que no buscan asustar, sino acompañar. Si alguna vez ves un destello que surge justo cuando piensas en alguien que partió, no lo descartes como una ilusión. Respira hondo y reconoce la magia del instante. Y si estas primeras señales han tocado tu corazón, puedes ofrecer un gesto simple de reciprocidad, dar un me gusta a este mensaje como una forma consciente de enviar gratitud a la tierra y a aquellos que nos aman desde el otro lado. Si sientes que estas señales han tocado algo en tu corazón,
Suscríbete para seguir descubriendo juntos los mensajes que la vida y la naturaleza nos regalan. Sigamos. Cuarta señal. Aromas imposibles de explicar. El olfato es uno de los sentidos más ligados a la memoria. No requiere de palabras ni de imágenes para despertar emociones. Basta una brizna de fragancia para que todo un universo de recuerdos se abra ante nosotros. Un aroma puede transportarte en un segundo a un momento, a una persona, a un lugar, incluso a una sensación que creías olvidada. Hay quienes han sentido de repente el perfume de su madre, el olor a pan horneado de su abuela, el humo del tabaco de su padre, en lugares donde sería imposible que esas fragancias estuvieran presentes físicamente. Un hombre me contó que, caminando solo por un sendero de montaña, sintió de pronto el inconfundible aroma del café recién molido, el mismo que su padre preparaba cada mañana. No había casas cerca, ni campamentos, y sin embargo, el aire estaba impregnado de ese olor por unos breves instantes. En las tradiciones africanas se dice que el aroma es la forma más sutil en la que un espíritu se manifiesta, pues el aire lleva la esencia misma de la vida. En algunas culturas del Medio Oriente se cree que cuando una fragancia dulce aparece sin explicación, es el alma de un ser querido acercándose para dejar un rastro de paz. En Japón, ciertas ceremonias de incienso no solo honran a los ancestros, sino que se consideran una invitación para que ellos se acerquen y participen en el momento. Cuando ese olor familiar aparece, a veces no dura más que unos segundos, pero es suficiente para detenerte en seco y sentir cómo algo en tu interior se enciende. No importa si estás en medio de la naturaleza, en tu casa o en un lugar público. Esos instantes se sienten como un abrazo invisible, una presencia que se hace tangible a través de un suspiro aromático. Basta para que el corazón sepa, sin necesidad de pruebas ni razones, que ese ser querido ha encontrado la forma de hacerse presente. Quinta señal. La canción de las aguas. El agua guarda la memoria del mundo, fluye por ríos y arroyos, se precipita en cascadas, se agita en mares profundos y se aquieta en lagos silenciosos, llevando en su movimiento la historia de la tierra y de quienes han vivido en ella. En ríos, cascadas y mares, el sonido no es solo ruido, es lenguaje. Si cierras los ojos, notarás que el murmullo de un arroyo no es idéntico al de otro, que cada caída de agua tiene su propia cadencia, como si estuviera contando un relato único. Algunos han escuchado voces o cantos apenas audibles, como si las olas o el murmullo formaran frases que solo el corazón y no el oído puede entender. En noches tranquilas junto al mar, hay quienes afirman sentir que cada ola llega con un mensaje distinto. Unas traen calma, otras evocan recuerdos y otras despiertan una nostalgia dulce. Los antiguos polinesios creían que el mar era la primera cuna y el último refugio del alma, que cada ser, al partir, regresaba a las aguas primordiales para descansar. En muchas culturas, el agua se considera un umbral entre planos, un espejo líquido donde lo visible y lo invisible se encuentran. En la tradición celta, los manantiales y pozos sagrados eran puntos de encuentro con lo divino y con los espíritus de los ancestros. El agua también tiene una forma especial de responder. Hay quienes cuentan que al hablar en voz baja a un río o a la lluvia, el sonido cambia. Una corriente que se intensifica, una gota que golpea justo en el instante en que se pronuncia un nombre, como si hubiera una conversación sutil. Si alguna vez te acercas a un río y su murmullo parece responder a lo que piensas, si la lluvia golpea el techo con un ritmo que te resulta familiar, escucha,
Tal vez alguien, a través del agua, está hablándote. Sexta señal. Sincronicidades naturales. A veces, la naturaleza responde con símbolos tan precisos que parece imposible que sea casualidad. Es como si el universo se tomara el tiempo de organizar pequeñas piezas para entregarte un mensaje en el momento exacto. Una flor que brota en pleno invierno, desafiando el frío y la lógica de las estaciones. Un arco iris que aparece justo después de que piensas en alguien, como si el cielo mismo se abriera para pintar un puente de colores entre tu mundo y el suyo. Una nube que toma una forma exacta que te recuerda a esa persona, el contorno de su rostro, la silueta de un objeto que compartieron, incluso un símbolo que tenía un significado especial para ambos. Carl Jung llamó a estos momentos sincronicidades, coincidencias cargadas de significado en las que un hecho exterior refleja tu mundo interior. Pero para las culturas ancestrales no eran coincidencias, sino respuestas. Los navajos en Norteamérica veían en la aparición de ciertos animales o fenómenos naturales una confirmación directa de que los espíritus escuchaban sus plegarias. En la tradición andina, cuando una nube formaba un símbolo en el cielo durante una ceremonia, se interpretaba como la voz de la Pachamama, la Madre Tierra, respondiendo. Y veces, estas sincronicidades son sutiles, como una hoja que cae justo a tus pies cuando piensas en alguien que ya no está. Otras veces son tan evidentes que no puedes ignorarlas. Un rayo de sol que se abre entre las nubes para iluminar un solo lugar, justo cuando hablas de esa persona, una bandada de aves cruzando el cielo en una formación que te trae un recuerdo nítido. Cuando veas que la tierra responde de forma tan específica, recibe ese instante como un diálogo sagrado. No intentes explicarlo demasiado. Simplemente reconoce que, en ese momento, los mundos se han tocado, y que la respuesta ha llegado en el lenguaje eterno de la naturaleza. Séptima. Señal. Sueños con elementos naturales intensos. Los sueños son un territorio donde las almas conversan sin las barreras del tiempo ni de la lógica. En ese espacio, la mente y el espíritu se encuentran con libertad, y los símbolos fluyen como ríos que llevan mensajes profundos. Cuando un ser querido fallecido quiere acercarse, muchas veces lo hace a través de imágenes naturales, un bosque que te envuelve con aromas de tierra húmeda, un animal que te mira y parece guiarte, un mar tranquilo o embravecido en el que caminan o navegan juntos. En los sueños, estos paisajes no se muestran como simples escenarios, sino como portales vivos cargados de símbolos y significados. La naturaleza se vuelve un lenguaje secreto, donde cada árbol, cada ola y cada criatura se convierte en un mensajero que transmite algo profundo a tu espíritu. Un bosque puede representar el abrazo protector de quien ya no está, una senda donde los árboles se abren para permitirte avanzar. Los animales, con su mirada directa, se convierten en guías que ofrecen compañía, fuerza o advertencia. El mar, en su calma o furia, refleja el estado del vínculo con esa persona. Aguas tranquilas que transmiten paz o mares bravos que hablan de emociones aún por sanar. Todo aparece con una intención clara, como si el alma de tu ser querido vistiera los elementos de la tierra para hacerte sentir su cercanía. No son paisajes al azar, cada elemento se presenta con intención, diseñado para despertar en ti un reconocimiento íntimo y emocional. En la tradición mapuche, el espíritu de los muertos puede entrar en los sueños como un árbol que habla o un pájaro que canta, usando el lenguaje de la tierra para transmitir su mensaje.
En las culturas aborígenes australianas, los tiempos de sueño son portales sagrados, donde los ancestros se manifiestan para enseñar y proteger. A veces, estos sueños no tienen palabras, pero transmiten sensaciones claras, paz profunda, ternura infinita o la certeza de que has estado acompañado. Otras veces dejan instrucciones o advertencias envueltas en símbolos que se revelan después. Un río que fluye hacia el este puede anunciar un nuevo comienzo. Un amanecer junto a ese ser querido puede ser un mensaje de esperanza. Un árbol floreciendo en pleno invierno puede recordarte que la fortaleza se revela en los momentos menos esperados. Existen sueños que traspasan la frontera de lo onírico para sentirse casi físicos. Puedes despertar con el sonido de un río en tus oídos o con el calor del sol en la piel, como si hubieras estado realmente allí. Algunas personas incluso relatan abrir los ojos con lágrimas, porque la emoción del encuentro fue tan real que el corazón no distingue entre sueño y vigilia. Recuerdo a Laura, que soñó con su padre semanas después de su partida. No hubo palabras, solo un paseo por un sendero cubierto de flores silvestres que nunca había visto antes. Días después, caminando por un parque, encontró ese mismo rincón. Allí, sintió que el aire era distinto y que por un instante el tiempo se detenía para permitir un abrazo invisible. Como me dijo una vez un anciano mapuche, cuando un muerto quiere hablarte, vendrá en un sueño y vendrá disfrazado de la tierra para que lo reconozcas no con los ojos, sino con el alma. Si sueñas con un paisaje vibrante, un animal que se acerca a ti o un fenómeno natural que te conmueva, no lo descartes como un simple producto de la mente. Mantén un diario y anota cada detalle, colores, sonidos, sensaciones. El significado puede revelarse poco a poco como una flor que abre sus pétalos con paciencia. Observa si ocurren en fechas especiales o en momentos de cambio, porque la recurrencia puede ser insistencia, un mensaje que busca ser escuchado. En el fondo, estos sueños nos recuerdan que la naturaleza no solo vive afuera, también florece dentro de nosotros, incluso mientras dormimos. El alma de quien amamos puede usarla como puente, vistiéndola de montañas, mares, vientos o animales, para decirnos de la manera más directa y amorosa: estoy aquí, te acompaño, no me he ido. Todas estas señales, el susurro del viento, la visita de animales mensajeros, las luces y sombras que danzan, aromas imposibles, el canto del agua, las sincronicidades y los sueños cargados de naturaleza, son recordatorios de que la frontera entre este mundo y el otro no es un muro, sino un velo. Un velo que a veces se hace tan fino que podemos sentir la presencia de quienes amamos como si estuvieran a nuestro lado. No es necesario forzar la búsqueda de estas señales. La naturaleza es sabia y se presenta cuando el alma está lista para percibirla. Quizás, en medio de una caminata, en el instante más inesperado, notes un cambio sutil en el aire, un detalle que parece dirigirse solo a ti. Ese es el lenguaje del alma, silencioso, íntimo y profundamente real. En muchas culturas ancestrales, la muerte nunca fue un final, sino una transformación de forma y de presencia. Los ancestros no partían para desaparecer, sino para convertirse en ríos, aves, montañas, brisas, para seguir cuidando a los suyos desde el corazón mismo de la tierra. Hoy, en medio de la vida moderna, aún podemos recuperar esa mirada. Aún podemos aprender a leer los mensajes que la naturaleza nos ofrece como un puente hacia el mundo espiritual. La próxima vez que sientas uno de estos signos, detente un instante. Respira profundamente, agradece y permite que la emoción te atraviese.
No hay nada más sagrado que reconocer que el amor es más fuerte que la distancia y que la vida no termina, solo cambia de forma. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que lo lleves contigo y lo compartas, para que otros también aprendan a escuchar el lenguaje vivo de la tierra. Suscríbete al canal y sigamos explorando juntos los senderos sagrados del alma y la tierra.